Conocido como el rey del pop, Michael Jackson fue un músico y artista sumamente talentoso. Detrás de sus excentricidades y vida polémica, Jackson también sobrevivió a una de las infancias más trágicas de Hollywood. Hoy explicaremos por qué la infancia de Michael Jackson fue peor de lo que crees. Antes de empezar, suscríbete a Weird History. Después deja un comentario y dinos de qué celebridad quieres saber sobre su infancia. Ahora revelaremos una de las historias de celebridades más tristes. Los Jackson 5, formados en Gary, Indiana en 1964, pudieron ser la primera boy band estadounidense. Energéticos, precisos y con gran rango vocal pese a su juventud, los Jackson trascendían la cultura. Originalmente formados por los hermanos Jackie, Tito y Jermaine, el grupo se consolidó al unirse Marlon y el joven Miguel Jackson. Y con su imagen sana, letras encantadoras y versiones juveniles de los clásicos, la familia logró engañar a toda una nación haciéndole creer una mentira. Aunque los Jackson 5 aparentaban vivir el sueño americano, la realidad era una pesadilla infantil. Antes de firmar con Steeltown Records para su primer sencillo, Big Boy, los Jackson 5 se ganaron su lugar en la industria musical. Como otros aspirantes, era normal tener pocas audiencias en micrófonos abiertos. E incluso después de ganar la legendaria competencia de presentaciones en el Apollo, todavía se encontraban tocando en bares locales y clubes de striptease con CD. Tras abrir conciertos para Etta James y Bobby Taylor, el grupo fue firmado por Motown Records gracias al productor Berry Gordy. Parecía que al fin lo habían logrado, pero disputas contractuales entre Steeltown y Motown retrasaron su álbum debut. Los chicos tuvieron que tocar en más clubes de caballeros en Gary y otros lugares para sobrevivir. Tras resolver la disputa contractual, todo mejoró, y el primer LP del grupo salió en 1969 con el inusual título Diana Ross presenta a los Jackson 5. Esto sugería que Diana Ross descubrió a la banda. La estrategia fue exitosa. El disco fue un éxito de la noche a la mañana y su sencillo de 1970 Quiero que regreses se convirtió en el primero de varios éxitos instantáneos. Los chicos fueron el primer grupo de Motown Records en debutar con 4 números 1 seguidos. Luego los Jackson 5 ascendieron al reino de los titanes del sonido. Pero al crecer parecía que su destino ya estaba escrito. 4 de 5 optaron por ir a Epic Records. Pero Jermaine se mantuvo leal a Motown, obligando al grupo original a cambiar su nombre, ahora simplemente los Jacksons. La familia luchó por mantener su ritmo en el camino. Miguel ya había actuado como solista varias veces, incluso con un sencillo para la película de terror Ben de 1972. Su primera verdadera libertad llegó en 1979 al lanzar Off the Wall y pasar de ex líder de boy band a sensación pop. Bajo la gestión de su padre, José Joe Jackson, los Jackson 5 tenían todo en su contra desde el principio. Nacido en 1929 en Arkansas, Joe era un verdadero producto de su entorno. Joe, criado por un padre dominante y brutal, sobrevivió a la Gran Depresión solo por su fuerza de voluntad. Sin embargo, se volvió un joven boxeador prometedor que buscaba fama y una vida mejor. Joe se divorció de su primera esposa tras conocer a la futura madre de su famoso descendientes, estando ya casado con otra mujer. Catherine, de 17 años, creció en una familia musical. Ella y Joe solían cantar y tocar guitarra juntos. Joe dejó sus sueños de boxear y comenzó a trabajar como operador de grúa. La fama seguía llamándolo, así que creó la banda Los Halcones buscando un contrato discográfico, pero nunca lo obtuvo. Así que, en su lugar, Joe puso todas sus esperanzas y sueños en su familia en crecimiento. Al mismo tiempo, comenzó a repetir los patrones de abuso que él mismo había sufrido de niño. La banda se formó por el carácter violento de Joe. Todo empezó cuando Tito, de 10 años, rompió la cuerda de la guitarra de su padre. Joe casi lo castiga físicamente, pero ver cómo tocaba Tito motivó a su padre a formar una banda con sus hijos. Y aunque siempre fue frío con sus hijos, el descubrir que tenían talento rápidamente lo transformó en algo más, como un dictador. Joe, un hombre de negocios astuto y padre insensible, gobernaba a su familia con mano dura.
Miguel dice que su padre era abusivo física y emocionalmente. En los ensayos esperaba con el cinturón para castigarlos por errores como perder el ritmo o fallar un paso. Jugaba extraños juegos mentales con su familia, haciéndolos cargar bloques de concreto por el patio. Los ensayos de los Jackson 5 eran de 5 horas. Cada día, tras regresar de la escuela, a los niños Jackson se les prohibía hacer amigos o salir, volviéndose muy aislados sin importar lo buenos que fueran. Aunque su talento superaba el pequeño espacio, Joe seguía abusando de ellos y los hacía buscar una vara para azotarlos si cantaban desafinados. Si crees que Michael y sus hermanos inventaron todo, recuerda que Joe admitió golpear seguido a sus hijos, sobre todo a Michael. Eso puede ser la razón por la que el resto de sus hermanos veía el comportamiento de Joe simplemente como estricto, mientras que Michael lo tomaba mucho más a pecho. Aunque llegó a pensar que el abuso de su padre influyó en su éxito, siempre odiaría las dolorosas experiencias de su infancia. Joe parecía disfrutar abusar de Michael. Quizá lo más revelador es que el padre de Michael alimentó sus inseguridades sobre su apariencia al referirse a su hijo como narizón. Al considerar esto y las múltiples cirugías faciales a las que el rey del pop se sometió después, los efectos de su trauma infantil son realmente terribles. Michael Jackson decía que su crianza fue muy solitaria y esa falta de compañía lo marcó. No hallaba consuelo en la crueldad de su padre, así que su madre Catherine fue su única luz. Decimos extraña porque Catherine Jackson, devota testigo de Jehová, obsesionada con un inminente Armagedón, transmitía su visión fatalista y pesimista a sus hijos al revisar imágenes violentas en revistas religiosas. Obsesionada con la limpieza, frotaba a sus hijos con alcohol y les ponía vaselina en la cara para que lucieran brillantes. Una mezcla de rareza moderna y lo inquietante del viejo mundo. Catherine enviaba a los niños a la escuela con papas calientes en los bolsillos para protegerlos de enfermedades. Y aunque eso puede parecer una locura, la hermana de Michael, LaToya Jackson, quien apoyó a su hermano en cuanto a sus historias sobre la crueldad de Joe, ha afirmado que su madre era emocionalmente abusiva. Como muchos de los Jackson tenían tendencias de germofobia, la influencia de su madre parecía tan siniestra como la de su padre. LaToya también piensa que su madre permitió muchos de los peores abusos de su padre, afirmando que Joe abusó sexualmente de ella y su hermana cuando eran niñas y que Catherine lo sabía. En un caso, la policía fue llamada por abuso sexual de su padre, pero Catherine dijo a los oficiales que no ocurrió nada criminal y el informe fue descartado. Pese a todo, Michael dedicó su álbum Thriller, 1982, y Janet su exitoso Rhythm Nation, 1814-1989, a Catherine. Historias como la de Michael Jackson impactan, pero son comunes. De hecho, muchas de las estrellas más grandes de la música pop fueron sometidas a infancias extremadamente desafortunadas. No contaremos cada horror, pero un ejemplo famoso es el de los Beach Boys. Murray Wilson, padre de Dennis, Carl y Brian Wilson, supuestamente fue abusivo física, emocional y verbalmente. Murray, aspirante a profesional del espectáculo, presionó tanto a sus hijos que los quebró. Y más recientemente, Jamie Spears, el padre de Britney, estuvo bajo escrutinio como un padre controlador y manipulador del mundo del espectáculo, que tuvo una influencia finalmente desastrosa en la carrera, por lo demás exitosa, de su hija. Sin embargo, Michael Jackson siguió siendo uno de los artistas más exitosos y vendidos de la historia. Y viviendo un estilo de vida con el que la mayoría de nosotros apenas podríamos soñar, se volvió tan excéntrico como puede ser una celebridad, habiendo encontrado libertad del abuso que sufrió. Creó una versión impactante de la infancia perfecta, recuperando lo que su padre le robó, construyendo parques temáticos cerca de su casa y comprando casi todo lo que le interesaba. Aún en sus 40s, Miguel decía a los reporteros que pensar en su padre le causaba náuseas. Nunca logró superar del todo el trauma de su juventud y pasó el resto de su vida distanciándose de su padre. Rara vez, si es que alguna vez, reconociendo la existencia de José. Tal vez como efecto secundario, también se alejó de sus hermanos. Solo accedió a reunirse con ellos para la gira de reencuentro en 1984 y se fue antes de que iniciara en Europa.
Aunque había mucha oscuridad en su relación, Miguel finalmente decidió reconocer los esfuerzos de su padre a su modo, estableciendo un día anual de José Jackson, donde los habitantes del rancho Neverland honraban al patriarca abusivo, supuestamente perdonándolo antes de su muerte. Miguel pensaba que la difícil infancia de José en la Gran Depresión y las leyes de Jim Crow afectaron la crianza de su padre. Veía a su padre como alguien endurecido por una vida difícil, pero que quería lo mejor para sus hijos, porque para José el éxito lo era todo, y tanto para él como aparentemente para su hijo Miguel, alcanzar el éxito justificaba cualquier medio, sin importar cuán monstruoso fuera. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de tus canciones favoritas de Miguel Jackson te llega más en la vida? ¿Por su historia trágica? Cuéntanos en los comentarios abajo. Ya que estás ahí, revisa más videos de Historia Extraña.